Hasta ahora, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Romanos y los 6 primeros capítulos de Romanos, Pablo se dedica a explicarnos la doctrina de la justificación. De hecho, del capítulo 1 al 3, Pablo expone abiertamente la doctrina del pecado y de cómo el pecado reside en el hombre y cómo el pecado es realmente el problema más grande, más hondo y más profundo del hombre. Ya hablamos de eso en su momento. Y establecimos que todos los hombres son culpables de pecado y por lo tanto están destituidos de la gracia de Dios. Por lo tanto, Pablo después pasa a explicarnos cómo es que Dios puede justificar al pecador, cómo es que el hombre, siendo pecador, estando lejos y separado de Dios, Dios puede hacer algo por el hombre y justificarlo de tal manera que ahora el hombre pueda estar en paz con Dios si es que él reconoce a Jesucristo como su Señor. Eso es hasta el capítulo 6. Y la conclusión de Pablo se encuentra en Romanos capítulo 5, que es lo que leímos la semana pasada. Romanos capítulo 5, versículos 20 al 21, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Esa es la conclusión de Pablo a la idea de cómo Dios justifica al hombre. Pablo termina diciendo: cuando el pecado abundó, Dios hizo que sobreabundara la gracia en Jesucristo. Entonces, la pregunta que tal vez se podría hacer el que está escuchando a Pablo es: entonces, si hay más pecado, Dios es más grande en misericordia, entonces ¿por qué no simplemente yo peco para que Dios sea más misericordioso? Esa es la pregunta que Pablo va a abordar en el capítulo 6. Voy a darle lectura nuevamente y quiero que preste atención precisamente en que esa es la pregunta que Pablo aborda. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios sea más grande? La respuesta, hermanos, es inmediatamente, y tal vez la respuesta más contundente que Pablo puede dar en el griego es: de ninguna manera. Otras traducciones dicen que nunca sea así o que nunca suceda de esa manera. Nunca, hermanos, el pensamiento de un creyente debe de ser que tiene licencia para pecar. Alguna vez escuché a alguien decir eso. Yo argumentaba, debatía con él y yo le decía que a pesar de que el hombre es pecador, a pesar de que el hombre está separado de la gloria de Dios, que Dios justifica al hombre por obras que él no hace, sino por obras que alguien hizo por él, que es Jesucristo. Y entonces esta persona me argumentaba diciendo: entonces la justificación en las obras de Cristo es simplemente un permiso de pecar. Ese es el pensamiento antinomial, ¿no? Que era sin ley, o que era el pensamiento de la época de Pablo, es que si el pecado hace más grandes las cualidades de Dios, entonces yo, infringiendo la ley, hago más grande a Dios. Si yo peco, Él es misericordioso. Entonces la respuesta a su lógica es: pues entonces hay que pecar más para que Él sea más misericordioso. Y mientras yo peque más, Él va a ser más perdonador. Y mientras yo peque más, Él va a ser un Dios más grande en gracia. Pero Pablo dice que de ninguna manera eso puede suceder, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo vivirían todavía en el pecado? La respuesta, hermanos, de Pablo tiene que ver con la naturaleza del hombre que ha nacido en Cristo, o que ha vuelto a nacer, que ha muerto en Cristo y por lo tanto ha recibido una vida nueva. ¿Cómo es entonces que en esa vida nueva él pueda vivir de la manera anterior? No tendría sentido lógico, sino que aquel que ha sido justificado, hermanos, ha muerto a sus pecados y por lo tanto la vida nueva en la que anda es una nueva vida en todo el sentido de la palabra. Es una vida que no se vive de acuerdo a la ley del pecado, no se vive de acuerdo a los rudimentos anteriores, sino que en todo sentido él debe andar en una vida nueva. Sí, vamos a leer algunos pasajes, hermanos, para que esto sea más entendido. El primero de ellos está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Si me acompañan ustedes, Primera de Timoteo.
capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice Pablo, le está escribiendo a Timoteo, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo no habla de él mismo diciendo que yo soy blasfemo, o que yo soy blasfemo, perseguidor e injuriador, sino que dice: antes fui, lo fui antes. En una vida anterior, una vida que pasó a muerte cuando yo creí en el Señor Jesucristo, y por lo tanto, dice, ya no me tiene por blasfemo, perseguidor, injuriador, sino me tiene por fiel poniéndome en el ministerio. Es una vida diferente, es una vida nueva, hermanos. También un versículo ahí en 1 Corintios, si ustedes me acompañan, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Del 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice Pablo que antes nosotros éramos esas cosas. Antes éramos injuriadores, antes éramos fornicarios, antes éramos maldicientes, pero ahora no lo somos más, sino que ahora en el Señor Jesucristo tenemos una nueva vida en la cual buscamos la santificación. Es el tema que hemos estado tocando a través de algunos meses en el estudio del jueves. Y es justo el tema que Pablo aborda en el capítulo 6 de Romanos. El hecho, hermanos, es que una vez que uno ha creído en el Señor Jesucristo, ha pasado de muerte a vida, ha recibido la nueva vida en Cristo Jesús, ha recibido la justificación de sus pecados y ahora es un hombre declarado justo. Pero la declaración de justicia que viene por creer en Cristo es solamente una declaración legal. Lo he hablado antes, este término. No significa que cuando creo en Jesús ya soy justo, sino que soy tenido por justo. ¿Sí me siguen? Por lo tanto, el proceso de la santidad que Pablo explica en Romanos capítulo 6 es el proceso mediante el cual Dios nos hace justos, nos va haciendo cada vez más justos. Es decir, personas que ahora sí tienen buenas obras. La justificación es el proceso por el cual nosotros dejamos de ser tenidos por pecadores y somos tenidos por justos, aunque no lo somos. Pero el proceso de la santificación es el proceso por el cual Dios hace en nosotros una persona justa, una persona de buenas obras. Por lo tanto, una vez que el creyente ha creído en Jesús, le ha dado su vida a Jesús, ahora el paso que sigue es que él verdaderamente cambie su forma de vivir y empiece a tener buenas obras. No puede permanecer en el pecado. Ese es el punto que Pablo está diciéndonos. El hombre redimido, el hombre regenerado no puede vivir otra vez en el pecado. Tiene que ser un hombre nuevo. Dice el versículo 3 de Romanos 6, dice: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice: ¿cómo entonces viviríamos la antigua manera de vivir? ¿No saben que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Algunas personas interpretan este versículo como el bautismo físico, ¿no? Como cuando verdaderamente fuimos sumergidos en el agua. Pero Pablo no está hablando de ese hecho. Pablo está hablando de cuando hemos sido revestidos de Cristo. Ese es el bautismo al que Pablo habla, el bautismo del Espíritu Santo, en el cual nosotros recibimos esas vestiduras nuevas en Cristo. Pablo está diciendo, la primera cosa que hicimos en el bautismo que recibimos de Cristo fue morir. Es decir, así como Cristo murió, nosotros morimos con Él. Ese hombre anterior que nosotros éramos, esa vida anterior que teníamos, esa vida en la cual maldecíamos, éramos imprudentes, éramos maldicientes, desobedecíamos a nuestros padres, éramos malos trabajadores, éramos malos esposos, éramos malos hijos. Esa es la antigua manera de vivir. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces también recibimos con Él la muerte.
y la antigua naturaleza que teníamos murió verdaderamente con Cristo. A esto, hermanos, ya lo he abordado antes, le llamamos la unión con Cristo. En el capítulo pasado, Pablo nos identificaba con Adán y decíamos que cuando que cuando Adán pecó, el hombre en su naturaleza total pecó también con Adán. De manera que la naturaleza caída de Adán la recibimos todos, y todos somos pecadores por el pecado que cometió Adán, y todos pecamos porque somos pecadores. Pero también, hermanos, cuando uno ha creído en Cristo, Pablo también lo identifica con Cristo mismo. Y por lo tanto dice, si tú has creído en Cristo, te identificas con Cristo. Y así como Cristo murió en el pecado, Cristo murió cargando los pecados de todos nosotros, así también nosotros morimos con Cristo. Entonces continúa el versículo 4 diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Así como nosotros, hermanos, también morimos en Cristo, es necesario que esta nueva vida que recibimos la vivamos en la gloria del Padre, para glorificar su nombre. Así como Cristo murió por nuestros pecados y pasó esos 3 días en el sepulcro y después resucitó para la gloria de Dios Padre, así también nosotros, hermanos, morimos junto con Cristo en nuestra antigua manera de vivir. Morimos a nuestros pecados y el antiguo yo también murió con Cristo ese día. De manera que la nueva vida que tiene Cristo ahora también es nueva vida para nosotros. Si Él fue sepultado junto con los muertos, nosotros fuimos sepultados junto con Él para que el día que Él resucitó, también resucitemos nosotros. Y también nosotros, hermanos, es necesario que andemos en vida nueva. Dice el versículo 5, porque si somos o si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Se fijan que nos está empatando con Cristo? Nos está uniendo a Él. Si Cristo murió, nosotros morimos con Él. Así también, si Cristo resucita, nosotros resucitamos con Él. Y si Cristo revivió en una nueva manera de vivir, en la cual ahora está sentado en la gloria de Dios Padre, así también nosotros tuvimos y tenemos una nueva vida en nosotros para que andemos en la gloria del Padre. Entonces, hermanos, la pregunta sustancial es, ¿el cristiano puede seguir pecando? Definitivamente, el cristiano puede seguir pecando, porque seguimos siendo humanos. Sigue estando en nosotros la naturaleza del pecado. Sin embargo, hemos recibido una nueva vida. Por lo tanto, nuestra nueva vida tiene que ser activamente y constantemente liberarnos del pecado. Es lo que Pablo va a decir más adelante, ya llegaré a ese versículo. Pero Pablo lo que está diciendo es, no podemos permanecer viviendo como pecadores que antes éramos. No puede el cristiano decir que es cristiano y permanecer haciendo las mismas obras que antes hacía. El cristiano se puede equivocar. El cristiano puede cometer pecados, sigue siendo humano, pero no es más un pecador, es justificado. Por lo tanto, la nueva vida que tiene que ser una vida que procura, que busca activamente ser santa. Se va a equivocar, sí, pero busca la santidad. A diferencia del hombre que no es regenerado, él no busca la santidad. Él peca y se deleita en pecar, se deleita en hacer la maldad. El cristiano nunca puede ser así. El cristiano nunca puede deleitarse y buscar el pecado. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice Pablo aquí que el cuerpo del pecado fue destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí no quiero que nos confundamos, hermanos. Nuestra naturaleza sigue siendo caída. Tenemos un espíritu nuevo dentro de nosotros. De hecho, algunos predicadores le llaman a esto como la prisión, ¿no? Nuestra naturaleza, nuestro espíritu es nuevo, pero está aprisionado en una naturaleza antigua, en una naturaleza caída. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad sigue teniendo inclinaciones hacia la maldad. Eso es a lo que Pablo le llama el cuerpo del pecado. Esa voluntad nuestra que todavía es caída, que todavía nuestra mente, nuestro corazón siguen deseando muchas veces y la gran parte del tiempo las cosas que son malas. Pero entonces en el cristiano hay un duelo que siempre va a estar toda su vida hasta el día en el que Jesucristo vuelva por él. Por un lado está nuestro espíritu nuevo,
que realmente desea servir al Señor, que realmente desea conocerle, santificarse, servirle. Y por otro lado está nuestra voluntad de hombres, que sigue siendo una voluntad caída. Y eso siempre va a estar en conflicto, hermanos. Pero cuando Pablo dice que el cuerpo del pecado sea destruido, está diciendo que nuestra tarea en esta vida es darle muerte constantemente a esa voluntad nuestra de pecado. ¿Cómo lo hacemos? Prestando nuestra voluntad y nuestra mente y nuestro cuerpo para hacer el bien, para hacer lo que la voluntad del Padre desea. Por eso dice, sabiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, esto es, nuestras obras antiguas. De manera, hermanos, que ustedes no tienen que pedir perdón por los pecados que cometieron hace 20 años. Ya fue crucificado eso ya fue perdonado. Si yo continúo otra vez con la culpa, otra vez constantemente de aquello que yo hice antes, de aquello que yo fui antes, es que yo fui muy pecador, es que yo hice tantas cosas, es que yo hice aquello o esto, entonces no estoy teniendo una cosa clara, que es que yo ya no soy ese hombre. Yo soy un nuevo hombre en Cristo, pero este nuevo hombre en Cristo todavía tiene un cuerpo pasado, un cuerpo que permanece en pecado, un cuerpo que permanece teniendo esa voluntad de pecar, un cuerpo que permanece teniendo esas ganas, ese ímpetu de hacer las cosas malas. Y esa, hermanos, es nuestro conflicto toda nuestra vida. Por eso dice Pablo que tenemos que darle muerte a este cuerpo del pecado para que sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí está la diferencia. Yo se los decía la semana pasada, y si alguien no estuvo aquí la semana pasada, yo les pido encarecidamente que escuchen esta predicación después, que escuchen la predicación pasada y luego esta, porque van muy de la mano. Y es que la semana pasada yo les decía que antes de caer el hombre tenía la voluntad de pecar y la voluntad de no pecar. Sí, él tenía la opción de no pecar. Pero cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, solamente tuvo la opción de pecar. De manera que el hombre sin Cristo ahora solamente puede pecar. Pero cuando el hombre cree en el Señor Jesucristo y recibe esta nueva naturaleza, volvemos al inicio. Podemos otra vez no pecar. Podemos otra vez, como creyentes, tomar la decisión de no cometer pecados o de sí cometerlos. Por eso Pablo dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque ya es tu opción. Si tú tienes esa opción siempre delante de ti, es tu elección otra vez. Otra vez tú puedes elegir una de dos cosas: o sirves a tu Dios o sirves al pecado. Obviamente, si tú eres creyente y tú crees en el Señor Jesucristo y tú amas al Señor Jesucristo, la opción que vas a tomar siempre es la de servir al Señor. Pero es una acción que tú tienes que decidir. No es algo que viene naturalmente. No es algo que viene por default. No es algo que nace en ti mágicamente. Es algo que tú tienes que decidir. Es algo que tú tienes que escoger. Porque otra vez estás delante del pecado con la opción de tomarlo o no. Antes de conocer a Cristo no tenías opción. No conocías más que el pecado. Y antes de conocer a Cristo lo único que hacías era pecar. Pero ahora en Cristo, hermano, otra vez tienes la opción constantemente delante de ti. O sirves a tu Dios o sirves al pecado. Pero si verdaderamente eres creyente y amas al Señor, entonces tienes que elegir servir. Tienes que elegir constantemente rechazar el pecado, darle muerte al pecado, escaparte de la tentación, encontrar la forma de no pecar para estar bien con tu Dios. Pero si tú no lo decides activamente, si tú no lo piensas constantemente, vas a seguir equivocándote y vas a seguir cometiendo pecado, porque nadie va a tomar esa decisión por ti. Es algo así, me gusta hacer esa similitud, porque he escuchado a muchas personas de repente en los estudios bíblicos o cuando de repente me toca predicarle a personas que no son creyentes y me dicen constantemente: es que yo necesito perdonar y yo le pido a Dios que me ayude a perdonar. Y yo les digo a esas personas: es que, hermano, Dios no te tiene que ayudar a perdonar, es algo que tú tienes que hacer. Así como Dios le dijo a Moisés: extiende tú la vara y divide tú el mar, yo te he dado a ti el poder para hacerlo. Entonces tú extiende la vara y divide el mar. Asimismo, las personas que dicen: es que necesito que Dios me ayude a perdonar. Hermano, lo que tú necesitas hacer es perdonar. Tú lo tienes que hacer, no Dios por ti.
Es que yo le pido a Dios que me ayude a dejar el pecado. No le pidas a Dios que te ayude a dejar el pecado. Él ya te dio el poder para hacerlo, pero tú lo tienes que decidir. Cuando llegue la tentación y la tentación esté frente a ti, tú eres el que tiene que decidir no hacerlo. Es que yo le pido al Señor que me quite a esta mujer, ¿no?, que me hace pecar o que me hace pensar mal. No, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que decidir, determinarte. Si esta situación me hace pecar, no lo voy a hacer. Es que si tomar tal cosa me hace hacer cosas malas, entonces no lo tomes. Toma tú la decisión de hacerlo. Por eso Pablo dice que a fin de que no sirvamos más al pecado, es que está en tu decisión si lo sirves o no. Dios no nos va a hacer robots que hagan su voluntad automáticamente. Es que es algo que nosotros tenemos que hacer. Es algo que nosotros tenemos que buscar. Verdaderamente, hermanos, cada vez que viene una tentación tenemos la opción. Y Dios siempre nos da con la tentación la salida. ¿No dice eso la palabra? Que con la tentación siempre está la salida. Entonces, ¿por qué pecamos? ¿Porque Dios no nos lo hizo evidente? No. Pecamos porque nosotros lo decidimos. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí está la cuestión, que si nosotros hemos muerto con Cristo al pecado, entonces el pecado, hermanos, ya no tiene poder sobre nosotros. Si pecamos, es porque nosotros queremos hacerlo, no porque el pecado nos domina. No porque estamos bajo el poder del pecado, y pobrecitos de nosotros que no tuvimos otra alternativa más que pecar. Si nosotros morimos con Cristo y fuimos justificados con Cristo, entonces ahora tenemos una nueva vida en la cual podemos no pecar, en la cual podemos vivir en santidad, en la cual podemos hacer las cosas que convienen. Por eso la pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado? No. Porque si ya fuimos liberados del poder del pecado, ¿por qué viviríamos todavía pecando? Si ya hemos sido liberados de las cadenas que nos ataban al pecado, ¿por qué nosotros mismos nos haríamos pecadores? No tiene sentido, ¿verdad? Dice el pastor Sugel, me gusta esta reflexión que hizo. Dice, imagínense que somos un pueblo que está conquistado por otro, ¿no? Viene otra nación, nos conquista, pero nos levantamos en armas, le ganamos y ya no conseguimos nuestra libertad. Y ya cuando estamos en libertad, escogemos a un presidente, ¿no? Y ese presidente va con la nación que derrotamos y le dice, bueno, sí les ganamos, pero pues ¿qué hacemos, no? ¿Tú qué dices que debemos de hacer? No, pues mira, haz esto y aquello. Ah, bueno, voy a hacer lo que tú me dices. Yo ya te vencí, ya te gané, ya te expulsé de mi territorio, pero ahora yo, con mi voluntad soberana, voy a ir contigo para que tú me digas qué hacer. ¿Tiene sentido eso? No, ¿verdad? Pues es lo mismo con el pecado, hermanos. Si nosotros, a través de Cristo, ya hemos vencido el pecado, ¿por qué volvemos otra vez a Él? ¿Por qué regresamos otra vez a su dominio y volvemos a vivir de la misma manera que antes vivíamos? Si ya hemos sido salvos. Por eso dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Cristo. Esta nueva manera de vivir, ya no tenemos que someternos al pecado. Podemos ser libres del pecado. Y es tanto una responsabilidad como también un beneficio. Es un beneficio porque entonces yo les estoy diciendo, si hay un pecado con el que estén luchando, tengan por seguro que ya le pueden ganar, que no es más fuerte que ustedes, porque no es más fuerte que Cristo. Por lo tanto, si Cristo ya venció y nosotros estamos en Cristo, ya derrotamos ese pecado. Pero también es una responsabilidad. Porque si estás viviendo hoy en día en pecado, lo estás haciendo desde tu libertad. Nadie te está obligando. Tú lo estás haciendo porque quieres. Lo estás haciendo porque estás rechazando la nueva vida que tienes en Cristo. Y Dios condena eso. Si Él te ha salvado, si Él te ha dado una nueva naturaleza y te ha dado libertad del pecado, entonces tómala. Entonces úsala. No para vivir en pecado, sino para ser libre del pecado. No para vivir en la condenación que antes vivíamos, sino para vivir en la libertad.
en la esperanza, para vivir en la felicidad, en el gozo, en la plenitud de espíritu. No para atarnos nosotros mismos otra vez a las mismas cosas de las cuales Dios ya nos dio libertad. Si no estás viviendo en la libertad y en la victoria, es porque tú no has decidido hacerlo. No porque Dios no te lo dé, sino porque tú y yo, y me refiero a todos nosotros, no estamos constantemente y activamente viviendo en esa libertad, porque la tenemos. Dice el versículo 9: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Si ya nosotros morimos al pecado, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no tiene más poder que nosotros. Por lo tanto, otra vez, podemos tener victoria sobre el pecado. Si tienen, hermanos, hoy en día un pecado con el que estén batallando, la buena noticia que les tengo que dar esta mañana es que ya no se enseñorea de ustedes. Si verdaderamente creyeron en Cristo, el pecado ya no es su Señor. El pecado ya no es su dueño. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro dueño. Nuestra vida es la de Cristo. Por lo tanto, puedes vencer ese pecado, pero tienes que querer hacerlo. Tienes tú que decidir hacerlo. Dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos. Aquí está, ¿no?, la confrontación que Pablo hace. Dice, bueno, ya les expliqué todo esto, ya no viven para el pecado, ya tienen una nueva vida en Cristo. El pecado ya no se enseñará de ustedes ni la muerte, sino que ahora su Señor es Cristo y su vida es la de Cristo. Pero por lo tanto, considérense ustedes. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se fijan que es algo que nos atribuye a nosotros? Considérate tú. ¿Sí? Es algo que yo tengo que pensar de mí mismo. Es algo que me corresponde a mí hacer. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Y eso, hermanos, si yo me considero a mí mismo muerto al pecado, eso significa que toda mi vida tiene que tener ese patrón de pensamiento. Cuando la tentación venga de frente, cuando la oportunidad del pecado venga de frente, ¿qué tengo que pensar? Que yo soy muerto al pecado. Por lo tanto, ¿qué relación tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rechazarlo, porque estoy muerto al pecado. Pero si yo no pienso así de mí mismo, si yo no razono así de mi propia persona, si yo no pienso eso de mi propia existencia, ¿saben qué va a pasar? Que voy a acabar pecando. Porque no creo constantemente que ya morí a esas cosas, que no tengo que estar haciendo nada en el pecado. Si yo no me considero muerto al pecado, entonces, ¿qué importa la música que escucho? Si yo no me considero muerto al pecado, ¿qué importan las cosas que veo? ¿Qué importan las pláticas que tengo? ¿Qué importan los amigos con los que me junto? ¿Qué importan las cosas que frecuento? Son para nosotros parte de la vida normal. Pero si yo creo que morí a esas cosas, entonces sí importa lo que escucho, sí importa lo que veo, sí importa lo que hablo, sí importa con quién me junto, sí importan las pláticas que tengo. Porque si ya morí a esas cosas, ¿por qué volvería a practicarlas? ¿Se fijan? Todo parte ¿de qué? De considerarme a mí mismo una persona diferente. Y eso es algo, hermanos, que ningún ángel va a venir del cielo con un arpa y les va a tocar y les va a decir, no lo hagas porque tú ya eres un hombre nuevo. No, la Biblia dice, considérate tú muerto al pecado. Es algo que tienes que hacer tú. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos. La segunda parte, ¿no? La primera dice, considérate tú una vida nueva, un hombre nuevo. Y la segunda, presenta tus miembros. ¿Se fijan? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Que son dos cosas que tenemos que hacer para pecar. La primera, no considerarnos personas nuevas. Si se nos olvida eso, hermanos, tengan por seguro que van a caer en el pecado. Y en segundo lugar,
presenta tus miembros, no para el pecado. Es decir, también la disposición de tu cuerpo depende de ti. Yo puedo presentar mi cuerpo para la alabanza o puedo presentar mi cuerpo para la iniquidad, pero también es algo que depende de mí. El Señor no me está obligando, no soy un títere. Tengo voluntad. Tengo la voluntad de escoger qué voy a hacer hoy. Voy a levantarme el domingo temprano para llegar temprano a la iglesia, para estar con los hermanos, para alabar el nombre de Dios. Me voy a levantar tarde, me voy a ir a una fiesta, o voy a no hacer nada en mi casa, no voy a abrir la Biblia, no voy a orar, pero depende de mí en qué empleo mi cuerpo. O puedo prestarlo para la gloria de Dios, o puedo prestarlo para la iniquidad, pero es mi decisión. No es algo que va a venir otra vez por default, es algo que yo tengo que decidir todos los días. No nada más el domingo. Todos los días, mientras estoy en mi cama, mientras estoy en mi cuarto, mientras estoy trabajando, mientras voy de camino o mientras voy de regreso, yo decido en qué empleo mi cuerpo. Y lo puedo hacer para la gloria de Dios o lo puedo hacer para el pecado. ¿Sabe cómo sé que es nuestra decisión? Porque el apóstol dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, Pablo nos está diciendo a nosotros: tú decide que el pecado no te gobierne. Tú decídelo. No reine pues en tu cuerpo no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Es decir, Pablo dice que cuando nosotros pecamos es porque nosotros decidimos obedecer el pecado. ¿Sí? No es por automaticidad, no es algo que sucede por accidente, es algo que nosotros determinamos. Antes, cuando no estábamos en Cristo, sí era así. El pecado venía a nosotros, el pecado nos gobernaba, el pecado era todo lo que sabíamos y todo lo que hacíamos. Pero en Cristo, nosotros podemos rechazar el pecado, podemos alejarnos del pecado y no presentar nuestros cuerpos como instrumentos para el pecado. Dice: sino presenten sus miembros a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la diferencia, hermanos. Y la invitación esta mañana es a esas dos cosas. La primera: considérense nuevos en Cristo. Considérense personas justificadas, regeneradas, redimidas. Por lo tanto, si yo soy redimido, si yo he sido justificado, si yo he sido regenerado, ¿por qué viviría otra vez en el pecado? Eso me lleva a separarme de las cosas que me pueden llevar a pecar. Y la segunda: presenten sus cuerpos, no para las concupiscencias, sino para servir a Dios. Y que verdaderamente, hermanos, todo lo que hagan alabe al Señor. No solamente se alaba al Señor el domingo, no solamente se alaba al Señor cuando cantamos alabanzas. Cuando yo trabajo, alabo al Señor. Cuando yo estoy en mi casa, cuando estoy haciendo de comer, puedo elegir alabar al Señor a través de todo lo que estoy haciendo, pero lo tengo que hacer consciente. Tengo que hacerlo sabiendo que lo estoy haciendo por Dios, que lo estoy haciendo para alabar a mi Dios. Si yo pierdo eso de vista, entonces estoy prestando mi cuerpo para cosas que no son de Dios. Si a mí se me olvida que soy un hombre nuevo, entonces comienzo a tener pláticas que no convienen y presto mi cuerpo para cosas que no convienen, y por lo tanto termino obedeciendo aquello de lo que ya fui liberado, del pecado. Por eso Pablo no dice: oren al Señor para que Él les dé libertad. Él está partiendo de la verdad de que ya la tienes, de que ya gozas de esa libertad, y que si no la estás viviendo es porque tú no lo estás decidiendo, es porque tú te estás prestando a la esclavitud otra vez cuando ya tienes libertad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Matar otra vez a Jesús para que nos vuelva a liberar del pecado? También Pablo dice eso en otro versículo, ¿cierto? ¿Morirá otra vez Jesucristo? ¿Lo crucificaremos otra vez para que nos vuelva a perdonar otra vez de nuestros pecados? ¿Para que nos dé otra vez libertad? No. Porque si Él murió una sola vez y resucitó una sola vez, nosotros morimos al pecado una sola vez y una sola vez recibimos una nueva vida. Pero nosotros tenemos que decidir qué hacemos con esa nueva vida. Por último, hermanos, dice el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia.
Entonces, hermanos, ¿el pecado gobierna sobre ustedes? No. ¿Por qué siguen pecando? ¿Por qué seguimos pecando? Porque nosotros nos equivocamos, no porque el pecado nos gobierna. Sí es cierto, y quiero hacer énfasis en eso, que nosotros seguimos teniendo una naturaleza caída. Eso es cierto. Y toda nuestra vida batallaremos contra 3 enemigos. Ustedes lo saben: el mundo, Satanás y nuestra propia carne. Siempre batallaremos con esas 3 cosas. Toda nuestra vida será una lucha contra eso. Pero si nosotros, hermanos, nos consideramos a nosotros mismos seres nuevos, que han recibido una nueva vida en Cristo, y prestamos nuestros miembros no al pecado, sino a nuestro Dios en servicio, créanme que cada vez más le iremos ganando a esos 3 enemigos. Y en aquel día que el Señor vuelva, será nuestra victoria definitiva, pero pueden gozar de la victoria desde ahora. Si hay un pecado con el que están luchando ahora, sepan que tienen libertad de eso. Sepan que el pecado no se enseñorea de ustedes, pero ustedes tienen que decidirlo. Ustedes tienen que decidir no prestar su cuerpo a ese pecado. Ustedes tienen que decidir pensar de ustedes mismos como regenerados, como nuevas personas en Cristo que no tienen nada que ver con el pecado. Entonces, si ustedes piensan de esa manera y ustedes prestan su cuerpo a las buenas obras, créanme que van a comenzar a tener victoria sobre el pecado. Y cada día más va a ser más difícil caer en pecado. Y cada día más las personas van a ver en ustedes una imagen diferente. Y van a decirles: oye, pues antes no eras así, ¿no? Oye, antes, ¿por qué ahora no haces esto? ¿Por qué ahora no haces aquello? ¿Por qué ahora haces estas cosas que antes no hacías? ¿Por qué ahora lees la Biblia? ¿Por qué ahora hablas de Dios? ¿Por qué ahora te comportas diferente? Es porque tú mismo has decidido vivir en esa libertad que Cristo nos promete. Pero si tú no lo decides, entonces pueden pasar 30 años o 40 años o 50 años y vas a seguir viviendo los mismos problemas, con los mismos pecados y con las mismas cosas que te hacen infeliz. Porque es algo que tú tienes que decidir. Es algo que tú tienes que cambiar. Que Dios te dio la autoridad. Que Dios te dio esa potestad en Él. Que Dios te dio esa victoria en Él, pero que si tú no lo haces, entonces no importa cuánto leas la Biblia, no importa cuánto tiempo ayunes, no importa cuánto tiempo ores, ni no importa cuántos estudios bíblicos vayas, si tú a final de cuentas no lo decides, entonces nada cambia. Hablábamos de eso el jueves, ¿no? Y yo les dije, si ustedes no buscan activamente darle muerte a su pecado, entonces todo lo demás no importa. Todo lo demás no tiene relevancia. Si yo leo 3 horas la Biblia al día, pero a final de cuentas no hago lo que ella dice, entonces ¿qué importa? Si yo oro constantemente y yo ayuno y me mato de hambre, pero nunca realmente dejo el pecado, entonces ¿qué importa? Es la invitación que yo les hago esta mañana, hermanos. Sepan y considérense ustedes mismos como redimidos, como regenerados, que nada tiene que ver con el pecado. Y en segundo lugar, presenten su cuerpo a la justicia, a las obras de santidad, no a las de pecado. Amén. Vamos a terminar con una oración. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, encontramos exhortación, Padre. Me parece en esta mañana, si hay algo, Señor, que he querido transmitir, Señor, en tu palabra, es eso. Que a veces, Padre, vemos en nosotros, en nuestra iglesia, Padre, en nuestra vida personal, falta de compromiso, tibieza espiritual, Señor, pecado, indiferencia, Señor. Y a veces, Padre, nuestra oración es: acrecéntanos la fe. A veces nuestra oración es: Señor, hazme más sabio, Señor, hazme más prudente, Señor, dame más compromiso, Señor, ayúdame a amar más tu palabra. Y tal vez, Padre, entendemos que es una oración equivocada esa. Tal vez nuestra oración, Señor, y nuestra súplica a ti debería de ser: Señor, hazme consciente de que soy una nueva persona en Cristo. Señor, hazme consciente de que ya no estoy en el pecado, de que ya no soy el hombre que era antes, viciado en los deseos de la carne, sino que ahora soy un nuevo hombre en Cristo. Y por lo tanto, Señor, si yo considero mi propia existencia como nueva,
como una vida que ha sido creada en Cristo y que estoy unido a Cristo. Entonces todas las cosas que hago, que quiero, que pienso, que anhelo, que sueño y que hago, Señor, tienen que partir desde ahí. Tienen que ver con la libertad que tengo en Cristo. Y Señor, tal vez antes yo oraba pidiéndote que tú me hicieras a mí alguien diferente y que tú acrecentaras en mí las buenas obras, que tú me obligaras casi a hacer las obras santas. Pero en esta mañana, Señor, entiendo que soy yo el que tiene la responsabilidad, Señor, de presentarme a mí mismo, Señor, para la obra tuya. Que yo tengo que querer hacerlo, Señor. Que nadie lo va a hacer por mí. Ni el pastor, Señor, ni el misionero, ni el evangelista, nadie, Señor, puede hacerlo por mí. Yo tengo que decidir todos los días cuando amanece, todos los días en el camino, todos los días mientras como, mientras ando, mientras duermo. Tengo que decidir que mi cuerpo va a estar prestado para tu obra, Señor. Que la obra de mis manos va a ser para tu servicio, Señor. Que hacia donde caminen mis pies, Señor, es para llevar tu palabra. Que lo que sea que piense, que lo que sea que escuche, que lo que sea que diga mi boca, Señor, sea para la gloria tuya, Padre bendito. Y Señor, a partir de esta mañana, Señor, si yo vuelvo a vivir de las mismas maneras que antes, si yo vuelvo a pecar en las mismas cosas, Señor, voy a saber que lo estoy haciendo desde mi libertad, teniendo la opción de escoger el camino de la santidad, Señor. Si yo vuelvo a pecar, es porque yo estoy escogiendo el pecado. Pero nunca permita, Señor, que eso acontezca así. Ayúdanos, Padre, a vivir en esa nueva manera de andar, Señor. Ayúdanos a andar en esos nuevos pasos, a procurar esos caminos nuevos que tú has hecho, Señor, de antemano, para que andemos en ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, en este camino de santidad, porque dice tu palabra, sed santos, porque yo soy santo. Porque sin santidad, Señor, nadie podrá verte en aquel día. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Padre, guíanos y que sea tu presencia estando en nosotros, Señor, y haciéndonos meditar en eso. Te lo pedimos, Cristo Jesús.